Comenzamos entonces un nuevo episodio de Japonista Podcast, episodio número 14, para conversar nuevamente y difundir la cultura japonesa en Chile y sus diversas manifestaciones, y como siempre con interesantes invitados. En esta ocasión tenemos, por supuesto, aquí, como ya anunciamos en nuestras redes sociales, la compañía de nuestra querida Constanza Veloso, que la tienen ahí en medio, debajo del quesque, directora de Ediciones Cero, que nos va a presentar el nuevo libro que se lanzó hace poco, o se va a lanzar. Se va a lanzar dentro de poco tiempo más. Nos van a explicar detalles de ese libro directamente desde la directora editorial. Y al lado izquierdo, como ven ahí, está su autor, por supuesto, el autor de este libro, se llama Introducción a la Historia de Japón. Tenemos ahí a Carlos Humberto Rosas. Él es licenciado en Historia y profesor de Historia y de Educación Católica, especializado en Relaciones Internacionales, y también ha hecho clases en el Instituto Cultural Chileno-Japonés. Y miembro de ALA también, una asociación académica a la que pertenecemos algunos estudiosos de la cultura japonesa. ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están? Bien, yo muy bien. Muchas gracias por la invitación a todos. Te agradezco. Yo súper. Yo también, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para ser parte de Japonista Podcast. Así que gracias por estar y estar muchas gracias. El dato curioso es que esta no es la primera vez que entrevistamos a Carlos. Hace 2 años atrás, acuérdense, lo entrevistamos con Connie en Japonista Radio. Así que si quieren ver ese episodio, está disponible en YouTube para que escuchen la conversación que tuvimos con Carlos ahí sobre cultura pop. Hablamos de ese, el soft power de Japón, hablamos de ese entonces. El Cool Japan. El Cool Japan, sí. Ese mismo. Y por supuesto aquí los japonistas que nos acompañan, los incondicionales, Keske y Andrea, que los ven ahí, ambos muy abrigados, y Keske esperemos que esté más participativo hoy día. ¿Cierto, Keske? Sí, quedó pegado. Ahí está. Y se nos une, al que extrañamos hace harto tiempo, se nos une José, que ahí está ya saliendo de sus labores académicas, que nos va a acompañar hoy día para hablar de historia del Japón, que tiene que ver con este libro maravilloso que se va a lanzar pronto. Y ya se están manifestando nuestros seguidores. Tenemos como siempre aquí la compañía de Gabo Ortega, que nos está hablando ahí, nos está saludando. Hola, Gabo. Tenemos también a la incondicional Anto. Hola. Hola, Anto, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, te está saludando ahí, Connie, mira. Gabo Ortega te saluda. Hola, Gabo. Estás fanaticado manifestando. Gracias. Muy bien. Ya, para empezar entonces. Mira, y saludo para José también. Qué bueno verte, José. Que esté bien. Para empezar, recordemos que Connie está acá porque ella es la directora de Ediciones Cero, esta maravillosa editorial que conocimos ya hace 2 años atrás, que está investigando la cultura japonesa en Chile, sus manifestaciones, la cultura tanto tradicional como la cultura pop. Ya tiene 3 libros lanzados a la fecha, que Connie los puede recordar, por supuesto, y ahora toca este libro maravilloso sobre historia del Japón, que nos van a entregar detalles. Aquí nos va a hablar su autor, nos va a hablar Carlos, Connie nos va a hablar, ahí lo está mostrando Connie justamente. Vamos a agrandar a Connie para que vean detalles. Y Carlos también, ¿verdad? Cada uno con su copia. Maravilloso. Sí, lo tengo. Sí. Ahí está el libro. Introducción La tengo composite ya. Muy bien. Sí, estamos mateitos. Entonces la primera pregunta es para primero Connie, que Connie nos hable nos introduzca de cómo nace esta alianza con Carlos, de cómo nació la idea de hacer este libro, cómo se elaboró este libro, cuál fue su proceso de creación. Eso por ahora, Connie. Cuéntanos cómo nació la idea de crear este libro, genial libro de historia de Japón escrito desde aquí, Chile. Bueno, la verdad es que esta idea fue primeramente de Carlos. Él se acercó a mí creo que no fue el año pasado realmente, en que me comenta él que tiene un material de Japón que quisiera llevar al libro. Y a mí eso obviamente me parece interesante como material de publicación, porque creo que hay material en torno a Japón en Chile y que necesita ser publicado.
A Carlos le pasó algo similar a lo que pasó un poco con Japonistas Chile y contigo, Paulo, que él tenía también todas las charlas que él ha hecho y las clases que ha llevado a cabo, también las tiene materializadas en texto. Ajá. Entonces la idea de él fue, digamos, aunar estas charlas en una temática y esa llevarla al libro. Y bueno, obviamente me envía el texto, yo lo leo, veo que realmente es un tema interesante, que aborda la historia y sobre todo que la aborda de una manera simple, directa, completa también, aborda todo un periodo, muchos periodos, digamos, de la historia de Japón, quizás los periodos más importantes de la historia de Japón, y creo por lo mismo que es también un libro fundamental para quienes quieran adentrarse, comprender de manera sencilla y agradable también acerca de la historia del Japón. Ajá. Así parte todo esto. Ah, maravilloso, maravilloso. Sí, buena anécdota, o sea, anotación esta, Connie, sí, nosotros los que hemos hecho charlas, por fin tenemos aquí con Ediciones Cero la posibilidad de convertir esto a material literario escrito, y que no quede solamente una charla en la memoria de la gente, en lo apunte de la gente, sino que gracias a Ediciones Cero podemos convertir esto, pasarlo a un texto que sea editable, que sea citable, y que pueda generar más intercambio cultural, por supuesto. Así que, mira, interesante, qué bueno, Carlos, que te animaste a basar tus conocimientos a libros. Y de tu parte, ¿cómo se te ocurrió, la misma pregunta, cómo se te ocurrió a ti proponer a Connie esto de probar suerte con pasar tus contenidos a libros? Sí. Bueno, principalmente igual, este es mi segundo libro de autoría completa. El primero es un libro de historia de Chile, llamado Juan Martínez de Rosa. Y este libro de una u otra manera nace como de una inquietud que uno pudiese tener, porque generalmente aquí dice, por ejemplo, Introducción a la historia del Japón, una mirada desde el fin del mundo. Generalmente la historia de Japón que conocemos, en la historia de Japón, ¿cierto? Las mínimas historias de Japón, como de Tanaka, que viene del Colegio de México, o de Hane, por ejemplo, que son la mayoría de los libros que aparecen en las librerías de alto consumo, ¿cierto? Son historias que no vienen de la perspectiva de nosotros, o sea, no vienen de Chile, no vienen de Argentina, no vienen del Cono Sur. Entonces yo sentí un poco, en virtud también de las charlas que he hecho en el Parque Bustamante, charlas de cultura, de historia por parte del Instituto Cultural Chileno-Japonés, es dar a conocer un poco la historia desde Chile, la historia de Japón, ¿cierto? Mirada por un chileno, con fuentes obviamente que son primarias, la interpretación que da la historiografía también en Chile con respecto a los fenómenos del Japón, y a partir de eso nace una inquietud. Entonces la idea que yo tenía era traspasar, ¿cierto?, por escrito todas las charlas que había realizado y tratar de darle un hilo común, un hilo cronológico, y hacer este proyecto un libro, que no se quedara en un artículo, en una revista que nadie va a leer, sino que se quedara, ¿cierto?, en un libro para libre acceso de toda la gente, un libro que es asequible, ¿cierto?, para todas las personas que les guste la historia de Japón, y también para renovar un poco la bibliografía que hay acerca del archipiélago, porque generalmente siempre nos quedamos con los mismos libros, porque son los libros que llegan a Chile. Claro. No es porque de una u otra manera solamente hayan esos, sino que los que llegan a Chile, los que son más asequibles, ¿cierto?, son unos pocos, contados con los dedos de la mano, incluso. Y ampliar ese espectro, ¿cierto?, de la visión que hay de Japón en el mundo, y por eso se llama Introducción a la historia de Japón, porque te da cuenta un poco de que si tú quieres progresar en el estudio de Japón o quieres conocer más, este es un buen comienzo, es un muy buen comienzo. Y a partir de eso, ¿cierto?, nace la inquietud. De ahí le comenté a Connie, ¿cierto?, el tema de tener un libro. Ha hecho un trabajo maravilloso, es un libro maravilloso, es un libro, ¿sabes qué? Yo
me puse, empezó a llover en mi escritorio cuando empecé a verlo por primera vez, desde la portada, ¿cierto?, hasta la contraportada, tomando, ¿cierto?, todo el cuerpo del libro. No, es sin duda para mí uno de los mejores trabajos que he hecho, y eso también es gran parte en virtud también de Ediciones Cero, que apañó con la idea, porque cuando uno generalmente ve este tipo de historia, de una historia de un país que no se conoce mucho, que es más bien orientalista hacia el lado de las personas que lo conocen, claro. Cuando uno va a una editorial, obviamente te dicen que no, porque no es vendible, no es una cuestión que sea un bestseller. Esto sí es un libro de una lectura súper didáctica, vas a entender sumamente todos los conceptos, ¿cierto? Y uno lo explica en el libro muy bien. Es tanto para historiadores como para personas que en el metro, ¿cierto?, después de que pase el confinamiento, lleguen a leer. Entonces es un libro para todo público, tanto para historiadores que quieren diversificar su bibliografía tanto de Japón, como también para las personas que recién están empezando a encantarse con este espíritu del archipiélago. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices tú, Carlos, con tus palabras, y por eso yo siempre le he dicho a Connie que estoy muy agradecido de Cero, porque es una editorial que está abarcando todo este campo de estudio hacia Asia, que ha estado muy votado, y nosotros generalmente nos estamos dando vueltas en la misma bibliografía por muchos años. Nosotros hemos recomendado aquí varios libros a lo largo de los programas, que los libros casi la gente se los conoce ya de memoria. Uno nombra al autor y nombra el título y la gente dice, sí, yo lo he visto ese libro, sí, lo he leído. Entonces eso demuestra un poco que la literatura de Japón en español ya se ha agotado un poco, ha sido muy revisada y se ha dado muchas vueltas. Entonces era necesario que apareciera una editorial como es Cero para renovar la literatura y fomentar la escritura de estos nuevos textos. Así que muy acertada la decisión de Connie de tomar más encima las palabras de un historiador, pues de un profe de historia. Así que gran aporte al estudio de Japón aquí en Chile. ¿Y me decía alguien? Gracias. Sí, no, que gracias a ustedes también, que han aportado también a este trabajo. Lo que hemos conversado muchas veces, que hay material realmente de Japón desde Chile, y yo creo que esa visión igual es importante rescatarla, porque más allá del dato duro es la vivencia que hay desde acá. Por ejemplo, lo que hace Japonistas Libro es abarcar desde la visión Nikkei que hay acá en Chile, que no es la misma, por ejemplo, que hay, no sé, en Perú, en otros países. Entonces creo que es importante rescatar eso, rescatando nuestra propia visión desde chilenos. Y en el caso de Carlos, de Introducción a la Historia del Japón, que realmente funciona muy bien como una introducción, tiene algo que a mí me gusta mucho, y es que es muy, ¿cómo decirlo? No es un libro que le tira rosas todo el tiempo a Japón, ¿no? Es un libro bastante sincero, bastante honesto, que dice las cosas como son. Y eso es algo que es una de las cosas que últimamente me he estado planteando en Cero, de no solamente, digamos, vender esta imagen tan orientalista que hay de Japón aquí en Chile, sino que realmente mostrar Japón, los dos lados, el lado A y el lado B. Y eso es algo que Carlos muy discretamente, muy correctamente lo hace, porque obviamente revisa la historia, ¿no? Él no está contando experiencias personales, sino historia. Y en esa historia obviamente los colores un poco, los límites se van traspasando, todos son buenos y todos son malos. Entonces es una visión interesante, y a mí me gusta eso. Me gusta eso de que podamos seguir viendo Japón tal y como es. Y creo que este libro lo hace, como digo, de una manera muy pulcra, muy correcta, pero lo hace. Yo creo que eso es lo más valioso realmente. Poder mostrar una visión realista de lo que es Japón. A mí me gustó mucho el subtítulo que tiene el libro, porque Introducción a la Historia de Japón, hemos visto que existen varios libros con ese título, y varias introducciones a Japón, breve historia de Japón, existen muchos, pero el subtítulo me gustó, y es lo que hemos conversado aquí en el programa un par de veces,
y lo conversamos también con Connie, con Japonista al Libro. Este es el subtítulo que dice una mirada desde el fin del mundo. Entonces aquí nuevamente volvemos a esta problemática de nosotros empezar a escribir, analizar cómo se entiende Japón, aprendemos Japón y reflexionamos Japón desde Latinoamérica, desde nuestra realidad, que es diferente al estudio que se hace desde Estados Unidos, que se hace desde Europa o desde Asia mismo. Entonces, ese subtítulo ya me dice mucho del libro y lo interesante que puede ser y que es cercano a nosotros, a los que estudiamos Japón, con las limitancias que tenemos acá, ya sea de fuente, idiomática, académica. Así que, genial. Así que yo también quiero una copia, con guárdame una. Así como todos los libros de cero. Les tengo una guardada. Muchas gracias. Sí. Eso de otra manera es lo que propone el libro, porque lo que tú bien decías, Pablo, la lógica de introducción a la historia del Japón, de una u otra manera igual hay historias mínimas, hay breves historias, pero una introducción a la historia del Japón, le saqué el nombre a Perry, ¿cierto? A Petri, digo, con introducción al estudio de Grecia. Ajá. Entonces, es un breviario del Fondo de Cultura. Introducción a la historia de Japón, no hay un libro, ¿cierto?, propiamente tal, y una visión desde el fin del mundo. Mientras Carlos vuelve, aquí harta gente ha comentado: hola Lynn, una querida estudiante. Hola Lynn, gracias por vernos, Lynn. Gracias por apoyar a Lynn Japonista y por comentarnos de vez en cuando. Saludos para ti, Lynn, nos vemos el martes en clase de historia. Mira, Gabo, gran edición es 0. Gabo, ¿qué nos dice acá? Para Keske, mensaje para Keske. Yo digo que hoy está el hermano chico de Keske. Es muy, muy joven, sin barba. Ay, verdad. Está sin barba. ¿Viste, Keske? Yo creo que es mejor sin barba. Una portada de edición es 0 del libro. Mira, como yo en los piropos para Connie. Grande Connie, me saco el sombrero. Gracias. Bueno, eso por ahora. Ahí volvió Carlos. Ahí entré. Ahí está bien. Sí. Ya. Tengo BTR. Ustedes lo saben. Ya. Antipublicidad. Sí. Oye, sigo con esto. Ya terminamos el tema. Sí, estábamos leyendo los comentarios mientras volvía. Adelante. Ya, no, lo que pasa es que este libro tiene esa mirada del fin del mundo. Lo que tú decías, Pablo, es muy cierto. Hay una barrera principal, que es la barrera idiomática. Introducción a la historia del Japón intenta revisar bibliografía en japonés, que eso es también algo inédito para el resto de la historia, ¿cierto?, que pueden sacar en Cono Sur, y algo que a mí me tiene muy orgulloso, el poder revisar historiografía en Japón. Revisar historia de Japón en japonés, con estadísticas, con bibliografía en japonés, y traspasar esa bibliografía en japonés al estudio de la historia en Japón, mirada desde el fin del mundo. Este libro no solamente tiene historia revisada en español, también tiene historia revisada en inglés, en francés y en japonés. Entonces a mí me tiene muy orgulloso el hecho de poder revisar esa historia y poder traspasarla en este libro, que principalmente marca, ¿cierto?, una mirada distinta. Lo que decía, por ejemplo, Connie, ¿cierto? No es una mirada, por así decirlo, orientalista, ¿cierto?, o idólatra de la figura, ¿cierto?, de Japón, sino que es mirado desde la justa medida de la historia y del estudio también de la sociedad japonesa, que es lo que más engancha, por así decirlo, para poder investigar y poder revisar su cultura, por así decirlo. Sí, justo tocaste un tema que yo como historiador te iba a preguntar. Yo creo que aquí a los historiadores que estamos aquí nos gustaría primero preguntarte eso, es lo que hablaste de las fuentes, por ejemplo. Ahí me gustaría saber un poco más, si es posible, ya que es un libro historiográfico, escrito por un historiador y profesor de historia, a mí me gustaría saber un poco más de la fuente que utilizaste para
para redactar tu libro. Y ya respondiste en parte algo, que usaste el texto en inglés, en japonés, para conformar el texto, pero no sé si podrías profundizar un poco más para conocer cuáles son los referentes que usaste y si hay algo que destacar dentro de la bibliografía que usaste. Sí, mira, el texto, bueno, tiene por capítulo, ¿cierto? Va teniendo bibliografía, va teniendo nueva bibliografía. De hecho, incluso ¿te acuerdas una vez cuando me entrevistaste, ¿cierto? Por el tema de la cultura japonesa, ¿sí? Alguien preguntó si tenía redes sociales, yo dije que solamente Twitter, ¿te acordáis? Ya. No sé. La Connie me obligó a tener Instagram. ¿Ya? Sí, carlos.rosas.p. ¿Ya? Sí, carlos.rosas.p. Ese es mi Instagram. Sí. Y tengo una página web que se llama almahistórica.cl. Yeah. Entonces, en esa página web que se llama almahistórica.cl hay una sección dedicada a introducción a la historia del Japón, y ahí tiene varias sorpresitas, porque la bibliografía que nosotros ocupamos en el libro es por capítulo. Ya no es una bibliografía única, sino que tiene bibliografía por capítulo. ¿Y por qué una bibliografía por capítulo? Porque la ordena en virtud de lo que tú quieres leer o lo que tú quieres profundizar, porque el libro se divide en capítulos y cada uno de esos capítulos trata acerca de algún tema, de algún periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, hay presentaciones de Kazuhiro, ¿cierto? Nakamura, acerca del Bushido. Hay entrevistas, se basa principalmente en literatura de carácter niponista, ¿cierto? Que es principalmente la orden liberal, el lado liberal, ¿cierto? De la historiografía japonesa, escrita en japonés. Hay historiografía, por ejemplo, que habla acerca de Pearl Harbor, que tiene que ser, ¿cierto?, una historiografía de los dos bandos, tanto del lado norteamericano como del lado japonés. Ahí, por ejemplo, tenemos el lado crítico de Eri Hota con el libro Japón 1941, o por ejemplo Joshua Hammer, que habla acerca del incendio en Yokohama y el terremoto, ¿cierto?, de 1923. Y obviamente los clásicos, pues está Tanaka Michiko, ¿cierto?, con Historia Mínima del Japón. Claro. Está el Mikizo Hane, ¿cierto? Está Walker, que habla acerca, Brett Walker, que habla de la historia de Japón, que es de la editorial Akal, por ejemplo. Está Irene Seco, que son los clásicos que uno puede encontrar en las librerías en Chile. Y además hay cositas que son meramente de artículos que van incluso desde 1920 en adelante. O sea, por ejemplo, está Frost, está Yesamin, que habla acerca de los deportes, de la diplomacia de los deportes. Hay artículos y hay archivos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea, por ejemplo. Hay, por ejemplo, tratados, ¿cierto?, internacionales de Japón. De hecho, en el libro hay bibliografía que es exclusivamente japonesa, como por ejemplo Yukio Negara, ¿cierto? Shoichi Suita, Miwako Ogawa, que habla acerca, por ejemplo, de las detenciones de los japoneses, ¿cierto?, en Hawái durante la época del Kukutai y durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un montón de bibliografía, incluso hay algunas sorpresitas porque tienen los links que le dirigen inmediatamente al archivo. Entonces es bien variado la bibliografía, principalmente y en virtud también de otros estudios sobre Japón, que hablando acerca de la migración japonesa, por ejemplo, en Chile. Me ha tocado investigar varias otras fuentes y he tratado de hacer como una especie de modelo a la cual uno puede mantenerse, ¿cierto?, investigando.
Entonces hay libros de carácter japonés, libros de origen Nikkei, libros del Japón más conservador. Por otra parte tenemos una historiografía, ¿cierto?, hispana. Los españoles le han dado mucha cuerda al tema japonés. La editorial Belaterra también tiene mucha bibliografía en japonés, que lamentablemente no está en Chile, está en 1, 2 librerías en Chile, pero no más que eso. Son muy difíciles de conseguir, y aparte son también, obviamente, si hay 1 o 2, tú sabes que la oferta y demanda hace que el libro empiece a subir de precio, entonces tampoco son tan asequibles. Claro. Y todo este libro de la introducción a la historia de Japón tiene estos libros, tiene esta mirada, ¿cierto? Hay artículos de 1920, hay artículos de 1902 que hablan acerca de la imagen que tienen los norteamericanos acerca de los japoneses. No, es un libro muy variado, no tiene una bibliografía más o menos como sucinta, o sea, como decir, este es el libro base o este no. Cada capítulo tiene su propia bibliografía, lo cual lo hace más rico, más interesante. Y también, si es que a alguna otra persona, ¿cierto?, le interesa ese periodo de tiempo, Introducción a la historia del Japón, una mirada desde el fin del mundo, le va a aportar ese granito de arena, tanto en lo que tiene el libro como la bibliografía que puede después investigar. Tú sabes que un libro puede dar paso a muchas interpretaciones y ese es un poco el sentido que tiene el libro también. Sí, maravillosa la bibliografía que tiene. Ahí estaba mostrando, mientras Carlos hablaba, la larga lista que hay ahí publicada justamente en la página web que nos nombró Carlos, almahistórica.cl. Ahí pueden ingresar y ahí Carlos nos comparte generosamente la bibliografía que usó para este maravilloso libro, que vimos que es bastante extensa, multidiomática, de varias regiones del mundo, así que un libro que más ganas me da de tener, por supuesto. Así que apenas... Tengo un dato que agregar a eso. Ya. Un dato, bueno, Carlos acaba de mencionar justamente que la bibliografía es bien variada y que es multidiomática también. También hay varias citas, el libro tiene muchas citas. Carlos hace un trabajo maravilloso utilizando los textos ya existentes, digamos la bibliografía que ya está, y leyendo sobre estas citas, ¿no? Y muchas de estas citas, muchas de estas fuentes vienen también en idioma inglés, y quien nos ayudó en esta ocasión con la traducción del inglés fue Andrea, que está aquí presente. Andrea Ladino. Así que ella fue, claro, hizo nuestro primer trabajo de traducción, así que muchas gracias a Andrea también, que fue la traductora de estas citas del inglés y que se encargó de que estas citas tuvieran un sentido, que estuvieran coherentes y que respondieran también a lo que estaba leyendo el autor, para obviamente continuar escribiendo su versión del libro, ¿no? Así que sí, eso es mérito de Andrea, te lo agradece mucho. Que guardado está ese dato anecdótico. Y gracias. Gracias. Está en el libro, está en la página legal, así que igual sale ahí. Sí está. O sea, no arruinaste la sorpresa, vos, Connie. Yo quería la sorpresa para cuando leamos el libro. Cuando leí el libro quería leer ahí Andrea Ladino. Aquí está. Mucha arruiné la sorpresa. Mira, Carlos, ahí. Andrea. Te llegaron unos comentarios, Carlos. Mira, aquí tienes a Fran Caudino que te está saludando. Muchas gracias. Grande, Carlos. Y bueno, aquí Gabo había comentado de que era un gran aporte el que están haciendo Ediciones Cero. Sí. Escribir historia de Japón desde Chile, desde Latinoamérica. Muy genial esto. Claro, aquí Claudio nos hace la acotación que nosotros hacemos los historiadores. Si no hubiera fuentes primarias no sería una historia, por supuesto. Si los historiadores nos apoyamos muchas veces en las fuentes. Gabo ahí muy impresionado por el libro. Sí, impactante bien interesante la bibliografía que está ahí. Muy interesante. Mira, esta es la pregunta que podemos, no sé si la quiere responder ahora, Connie, o después, pero aquí Lynn nos responde el libro dónde se puede conseguir, aunque todavía no se lanza, ¿verdad? El libro no se lanza, pero ya está a la venta. Con Carlos hemos discutido también que el lanzamiento va a ser en agosto. Posiblemente los primeros días de agosto vamos ya a lanzar una fecha muy buen específica. Mes. Sí, el mes de Japón, de hecho, así que exacto. Aquí en Chile, así que sí. Pero el libro ya está a la venta, ya está. Lo pueden encontrar principalmente por la distribuidora Pirita. Pirita Distribuidora está haciendo entregas a librerías aquí en Chile, en Santiago y en regiones,
está en Busca Libre. Ya luego me va a llegar el link para poder compartirlo, pero porque va a estar en Busca Libre también. Y Pirita misma hace entrega despachos en directo. Con descuento, obviamente. Tienen, ahí se ahorra unos pesitos, así que contactar a Pirita y a los puntos de ventas que tengan, porque puede llegar el libro muy rápidamente. Ya está a la venta, ya se puede conseguir. Eso, exactamente. Muchas gracias ahí por darnos la página, esa es Pirita. Ahí está el claro, ya pronto van a subir la foto promocional individual de Historia del Japón. Ahí está, Pero ahí, ya la veo. Sí. Así que contáctenlas, ellas hacen despachos directos y totalmente recomendados. Con Pirita se puede conseguir. Por ahora hay en Pirita, pero más adelante obviamente debería estar en bibliotecas, por supuesto. O sea, en librerías. Exactamente, en librerías, sí. Genial. Pirita con D final. Sí. Claro, en Instagram Pirita con D final, sí. Bueno, ahí Lynn lo va a pedir para Navidad. Ojalá que como Muchas gracias, Lynn. Muchas gracias. Gracias. Natalia Price, qué dinámico, me gusta que adjunten la bibliografía. Por supuesto, es muy interesante eso para que quiera seguir investigando un tema. Genial, tiene que estar la bibliografía. De hecho, en todos los libros que de Ediciones Cero hay bibliografía adjunta, ¿verdad, Connie? Hasta ahora en todos han tenido. Sí, exactamente. Sí. Incluso el de El Japonista el Libro, el de Chenlong, y el de Generación Anime, todos tienen un subapartado bibliográfico para el que quiera profundizar en un tema. Mira, también hay que darle créditos. Aquí Natalia nos pregunta la portada. ¿Quién fue la encargada de hacer la portada? Supuesto. La portada la hizo Cintia Ortega. Cintia Ortega, que tiene su proyecto Chubby Draws en Instagram y en Facebook, y ella hace este trabajo que lo hace en acuarela. Esa es la magia de toda esta belleza, y trabaja mucho con colores. Y bueno, entre las dos estuvimos conversando. Para ella fue un trabajo también adicional, porque fueron varios bocetos, decantarse por uno, y no sé si se ha alcanzado a ver en lo que hemos hecho de difusión, pero una cosa es la portada y la otra es la contraportada. Son prácticamente dos ilustraciones distintas, ¿no? Para esta portada se pensó en algo muy conceptual, que es justamente tratar de abarcar todo lo que abarca el libro en términos de época. Partir con algo tradicional, con el Japón tradicional, hasta llegar al Japón más contemporáneo. Y para eso quisimos esta portada, que es muy tradicional, muy de las flores de cerezo, de la arquitectura tradicional japonesa, y en la contraportada pusimos algo mucho más moderno, con la Torre de Tokio, con los edificios. Así que muchísimas gracias a Cintia. He recibido muy buenas críticas de la portada, a la gente le gusta, y Cintia trabaja mucho con colores, y me gusta este toque que le dio, no serio pero tampoco informal. Y creo que el resultado fue algo bastante artístico, muy estético y muy a lo japonés. Así que todo el crédito a Cintia, que hizo un trabajo maravilloso, que se lo agradezco mucho. Y que ojalá nos pueda acompañar más adelante también, que nos pueda seguir acompañando, que pueda unirse también a futuras presentaciones, porque realmente creo que claro, porque tiene realmente un trabajo maravilloso que nos ha hecho tanto con Japonista el Libro como con Introducción a la Historia del Japón, y espero obviamente que pueda seguir. Me parece que ella es de Concepción, me parece. Ay, no fue al lanzamiento. Al lanzamiento que hicimos en Concepción, ¿no pudo ir? No, recuerdo que tuvimos varios problemas porque es que no sé si se acuerdan que tuvimos varias propuestas de lanzamiento, y en una en la que ella podía ir, los demás no pudimos ir. Entonces, claro, hubo un poco de desfase ahí, pero la idea es que ella pueda seguir participando, ¿no? Tanto en los futuros eventos que haya de Japonista el Libro, que quedamos debiendo varias presentaciones también, pues. Sí. Lo que viene en Valparaíso ya está, Valparaíso, aquí incluso en Santiago, podemos seguir presentando Japonista el Libro, al igual que Introducción a la Historia del Japón, y para entonces esperamos que Cintia también pueda acompañarnos. Sí. Bueno, ahí estamos mostrando el Instagram justamente de Chubby Draws, la ilustradora de Japonista el Libro, de la portada Japonista el Libro y de Introducción al Japón.
el que quiera ver sus trabajos, quiera escribirle, felicitarla, ahí está el Instagram, se lo dejamos para que lo visiten. Y también el que acabamos de Ediciones Cero Chile, lo pueden buscar en Instagram para preguntarle directamente a Connie sobre el libro, detalles, lanzamiento, precio, etc. Bueno, ahí Tatalia está hablando justamente de que encuentra muy bonitas las ilustraciones de Chubidro. Gracias, Tatalia. Sí. Creo que sé quién es, así que muchas gracias. Ay, saludos, Javier, mira. Hola, Javier, gracias por vernos. Gracias por vernos, Javi. Hola. Ya, chicos, yo creo que ya he hecho muchas preguntas. Yo creo que ustedes, José Pablo, como historiadores, tienen sus preguntas. Lo mismo Andrea, como amante de literatura. Así que, pregunten. Los dejo. Les doy la palabra. Yo tengo 2 preguntas. Ya, dale, José. ¿Qué le motivó al estudio de Japón, particularmente? ¿Qué cosas le motivaron? Sí, yo creo que soy una víctima, un número estadístico de las personas que se fascinó por Japón a través del Cool Japan. Yo creo que mi entrada a Japón fue precisamente por esta industria no convencional del anime, del manga, y a partir de ahí empecé a descubrir un mundo nuevo. Yo antes, una cuestión que a mí cuando chicos, desde siempre, ¿cierto? Empecé a escribía novelas, novelas de ciencia ficción, cuentos. Soy una persona que le gusta mucho escribir, soy muy imaginativo en ese sentido, tengo harto como bagaje en eso, y el hecho de enfrentarme a este nuevo mundo que el anime, cierto, el manga, como que me abrió la puerta para poder seguir investigando. Entonces a partir de eso investigué el tema de la música, luego de eso me metí al tema de la literatura porque empecé a leer libros de autores japoneses. Luego obviamente entré al Instituto Cultural Chino-Japonés a cursos que son cursos mensuales de idioma, introducción al idioma, y después de eso ya me metí de lleno al idioma regular. Entonces estuve ahí haciendo charlas de historia de Japón, que ya un poco conocía como el teje y maneje de cómo hacer las charlas. Empecé también a profundizar en el tema de poder empecé a profundizar en el tema de poder escribir y poder de una otra manera seguir con la línea del Cool Japan. Entonces estuve estudiando idioma y después empecé a profundizar más desde el punto de vista académico. Ya mi estudios de magíster no eran como de Japón, pero pues aún así igual le metí, ¿cachai? Como quiero ver educación japonesa. Entonces como que y a partir de eso ya todo lo que yo iba haciendo, desarrollando, tenía algo que ver con Japón. Y en ese sentido todo comenzó por los animes, ¿cierto? Por esta industria no convencional, y el enganche que te hace el Cool Japan es enorme. O sea, a partir de eso ya finalmente lo que propone esa política es que tú finalmente viajes a Japón, ¿cierto? Y gastes todo tu dinero allá y más allá de todo el dinero que pudiste gastar en los merchandising, ¿cierto? En los souvenirs que te puedan traer, y finalizar, ¿cierto? Finiquitar tu proceso en Japón. Y yo creo que para allá de una otra manera estamos encaminados. De hecho, entonces a partir de eso como que te vas a configurar tu propio portafolio de cosas a partir de esa cultura, ¿cierto? Del anime, del manga, y a partir de ahí ya me fui por un tour. Como que ya lo único que quería ver era Japón, estudiar el idioma, estudiar la historia, víctima del número estadístico del Cool Japan. Yo creo que, no sé si a gran parte de las personas que gustan de Japón lo hacen por la cultura y a partir de ahí, ¿cierto? Se enganchan con algo que el Cool Japan pueda tener. Claro. Tengo otra pregunta. Y
bajo esa línea, ¿qué consejo podría darle usted a las futuras generaciones que estamos interesados en estas temáticas, interesados en investigar, en producir conocimiento, en enseñar? O sea, tema de Japón, a la historia de Japón. Sí, pero yo no soy viejito. Pero ya tiene... No soy viejito, tengo 32 nomás. Pero ya... Es de nuestra generación. No, estamos... O sea, yo está bien, soy de una generación análogo, pero me manejo en tecnología de eso. Oye, José tiene la misma edad que yo, José. Carlos tiene la misma edad que yo, mi generación. O sea, yo me veo más viejo que Pablo, pero ya eso es otra cosa. Es que esa no era mi idea, era mi idea que me iba a ser. No, sí, te entiendo perfecto, No, mira. Recién estamos como empezando en esto. Sí. No, sí. O queremos empezar. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo perfecto. Mira, yo creo que... No, te entiendo perfecto. Sí. El tema es, a ver, lo primero que a uno generalmente le cuesta hablar de como experiencias personales, específicamente cuando no ha tenido que hacerlo, ¿cachai? Claro. Pero yo les recomendaría a los que están comenzando con el estudio de Japón, los que están comenzando haciendo clases de Japón, que van a haber muchos críticos, van a haber muchas personas que le digan que lo están haciendo mal, van a haber muchas personas que van a cuestionar lo que están haciendo, van a haber muchas personas que van a ridiculizar y van a minimizar incluso todo lo que ustedes hagan con respecto a Japón. Y mi mayor recomendación es que lo escuchen, pero que tomen las palabras de donde vienen, porque cuando uno está seguro de lo que está haciendo y uno tiene cierto, porque hay una cuestión también de ego en el mundo de la historia, en el mundo de los docentes incluso, el ego es muy grande. O sea, yo siempre tengo el dicho de que ¿cuántos profesores de historia sirven para llenar el Estadio Nacional? 2, no más. Entonces, y si es que, porque con uno ya quizás se llene. Entonces, el gran consejo que yo le puedo dar a las personas que están iniciándose en este estudio es que no se dejen llevar por esas críticas y sigan adelante. Sigan siempre adelante. Y ahí podrías, no sé, incluso, por ejemplo, cuando, y Pablo también ha estado en congresos internacionales y nacionales conmigo en la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, de ALADA. Yo siempre peleo con los historiadores argentinos. Siempre peleo. y porque de una u otra manera tienen una visión distinta de la historia que tienen de Japón, en tanto cierto su bagaje cultural o en tanto su derrotero histórico. Entonces imagínate que si tu primer congreso, hablando acerca de historia de Japón, tú vas a Argentina. ¿Sabes que la primera vez me destrozaron? Me destrozaron, fueron críticas pero sumamente gruesas, sumamente peliagudas, cuestionaron incluso la forma en que yo estaba investigando. Entonces, una persona que realmente siente que Japón es lo suyo, que tiene de una otra manera el espíritu para poder seguir adelante, no los pesca y sigue adelante. Hay un proverbio, ¿cierto?, japonés que lo importante no es caerse 6 veces sino levantarse 7. O sea, cada vez que te critican no importa, tú sigue adelante, tomas, y las críticas obviamente son dichos, ¿cierto? Son frases que uno puede tomar, las puede colocar en el corazón y podís explotar con ellas, pero hay que sacar lo que quiere decir esa crítica y poder seguir adelante y poder seguir mejorando. Yo el último congreso de ALADA, que fue en Perú, yo estuve en la mesa con los mismos argentinos que me criticaron la primera vez. Y ahora a mí me pasó, y ahí uno entiende un poco el por qué lo hacen.
y estuvimos de igual a igual discutiendo acerca de historia y discutiendo de manera sana. Entonces, en ese sentido, lo hacen de una otra manera, en este caso, por ejemplo, porque hay gente que igual, si te quiere destruir, lo va a hacer igual. Están probándote, porque el mundo académico es súper duro. Sí. Es súper duro. A mí, por ejemplo, yo conozco a Armando Cartes Montorí, que ahora es candidato al Premio Nacional de Historia. Y él me dijo una vez, porque él cacha toda mi historia, lo que he seguido de educación, lo que he seguido de historia, y me dijo: Carlito, ¿sabe qué? Váyase por educación, porque historia, de una u otra manera, es una jaula de cocodrilos. Y yo me quedé con esa impresión de que, oye, o sea, primero Armando Cartes me está diciendo eso, y lo otro es porque es tan chico el mundo académico que de una u otra manera nos topamos en las cosas que estudiamos. Sí. Entonces quizá por eso puedan salir algunas fricciones entre nosotros. Pero la mayor recomendación que yo les digo a los chiquillos que recién quieren comenzar esto es que sigan adelante, pese a todas las críticas que pueden haber, sigan adelante, tomen las críticas, mejórenlas, tómenlas a su favor y sigan adelante, porque es lo principal. Si uno se toma muy a pecho la crítica, finalmente se va a auto boicotear cuando haga algo bueno, y eso es lo peor que le puede pasar tanto a un historiador como a cualquier otra persona en la vida. El auto boicot es lo peor. Entonces, sigan adelante, estudien lo más que puedan, edúquese lo más que pueda, como dice alguien por ahí, y tome la crítica siempre con altura de mira, o sea, nunca se la toma a pecho. A mí me destruyeron la primera vez, y si yo hubiera tenido un desequilibrio cierto mental en ese tiempo, o un estado depresivo, yo hubiera dejado el estudio de Japón y me hubiera ido a otra cosa. ¿Cómo? No obstante, aquí está usted presentando el libro. Exacto. Entonces como que aparte que soy porfiado, entonces cuando me critican como que no les creo mucho, pero yo creo que eso me ha servido. Sí, no. Pero eso, o sea, sigan adelante con todo, estudien, sigan estudiando, sigan capacitándose. Si hay alguna crítica, bueno, tomen la crítica, ¿cierto? Desempolven un poco lo que quiere decir, de lo que realmente vale la pena, y sigan adelante, sigan estudiando. Aparte que yo encuentro también bastante tonto esto, porque somos tan chicos, es un target tan pequeño, un grupo de personas que es un círculo tan chico, que no vale la pena criticarse entre nosotros. Exacto. No vale la pena. Entonces, ¿por qué? Porque eso también demuestra un poco, claro, pueden haber algunos celos profesionales, incluso en Argentina, en Perú o en Uruguay, pero la idea es que fomentemos la cultura japonesa, fomentemos la historia de Japón, que más gente sepa de Japón. Yo no he visto a ningún coreano pelear con otro coreano con respecto a la cultura coreana, pero sí he visto a japoneses agarrándose las mechas. Y así es la importancia que tienen, ¿cierto?, los coreanos ahora con respecto a los japoneses o con respecto a China. O sea, cuántas instituciones de China, cuántas instituciones de Japón hay y trabajan en conjunto. Entonces, y yo no puedo decir, por ejemplo, en una institución, oiga, sabe que vengo de tal institución japonesa. No puedo decirlo porque finalmente o hacen la cruz o tienen otra finalidad, o pueden tener otros intereses. Entonces al final como que termina perdiéndose el sentido de la cooperación, y en ese sentido, por ejemplo, lo que hace Japonista, lo que hace Pronijón, lo que hacen las sociedades de beneficencia, lo que hacen los institutos culturales, yo siento que todo eso tiene que estar unido. Y qué mejor con un grupo de gente que está iniciando el estudio de la historia del Japón, que está iniciándose en la cultura japonesa y que intenta dar todo de sí, porque de una u otra manera es lo único que nos va a ayudar a mantenerla viva, ¿cierto?, la llama de la cultura japonesa, y que otras personas también entiendan que Japón es más que una feria friki,
que entiendan que Japón es más que un cosplayer, que entiendan que Japón es más que un anime o un manga, sino que es un mundo que vale la pena explorar, investigar, que vale la pena admirar, por así decirlo. Pues sí, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dijo Carlos. Muy de acuerdo. Muy cierto. Nosotros lo hemos reflexionado también a nivel interno en japonista. Porque Muchas identifica las palabras de Carlos, sí. Completamente de acuerdo contigo, Carlos. Incluso aquí los que están comentando también están muy de acuerdo contigo, ¿viste? Natalia Price. Gabo dice ahí que acaba de comprar el libro, dice Carlos. Wow. Gabo. Muchas gracias. Oh. Lina Canoa, toda la razón también, Carlos. Mira, le llegaron tus palabras a varios aquí de los que están presentes. Bueno, Javiera Vega ahí te comenta lo de que en realidad todos somos víctimas del anime, dice. Nos abren las puertas a varias cosas: idioma, música, cine, literatura, mitología. Es verdad, pues también lo hemos conversado. Sí, de que toda la generación de nosotros, los que estamos aquí, por lo menos, la mayoría nos vimos enganchados con la cultura pop. Y que es la manera muy latinoamericana de conocer Japón, pues, justamente, de nuestra realidad. Sí. Y aparte que esa cultura pop ni siquiera estaba inducida por Japón. Claro. Porque no sé si han conversado ustedes, pero cuando vendieron, ¿cierto?, los programas de anime japoneses a las cadenas chilenas, lo vendieron muy barato. Entonces sí, las cadenas chilenas, para poder llenar la parrilla, ¿cierto?, compraron eso. Y miren lo que han creado. ¿Qué monstruo han creado? Sí. Algo de eso sale para hacer autopublicidad, ediciones cero, y a los libros, algo de eso sale en Salda y Chenlong. Justamente sale eso de lo barato que eran estos animes, que se compraban casi a granel o al por mayor. Sí. De hecho, ahí en el libro de Salda y Chenlong me parece que habla acerca de también del desfase de los años. Sí. Porque el precio también era menor en virtud de cuánto atrasado estaba la serie. Claro. Entonces, claro. Y aparte que no existía el fenómeno del spoiler. Entonces nosotros estábamos pero fascinados con las cosas que habían pasado 5 años antes. Exacto, no afectaba el spoiler. Sí. Lo que más teníamos malo eran las revistas españolas que llegaban, que nos adelantaban lo que ya había visto de España, pero conseguir una revista española era caro y tampoco no eran masivas tampoco. No, me acuerdo que Manga Visión era una revista que era un libro, finalmente salió como libro, pero que por ahí lo tengo, pero ahí te hablaba de todo. Era como la revista Club Nintendo en la época del spoiler. Sí, exacto. Sí. Mira, aquí Maricrimen, otra pregunta para ti, Carlos. Mira, Maricrimen dice: hola a todos y todas. Para Carlos, ¿podrías profundizar un poco más en esta visión de Japón desde el fin del mundo? ¿Qué aspecto de esta visión puedes destacar? Lo que había respondido hace un rato atrás, más o menos. Sí. O sea, principalmente un poco a ver, hay como una premisa bien clara. O sea, yo partí de la premisa de que en Latinoamérica, o principalmente en Chile y en Argentina o en el Cono Sur, no hay ningún libro que relate la historia de Japón desde nuestra visión. ¿Ya? En ese sentido, no hay... Claro, llegan los libros de Argentina ligados de España, llegan los libros de México, pero no hay ningún libro de Chile que hable acerca de Japón, no hay ningún libro de Argentina que hable de Japón. Hay artículos, sí, obviamente que sí. Está obviamente el gran Pedro Jacobelli, que es historiador, ¿cierto?, que se especializa en Japón, en migraciones japonesas. Hay muchos artículos de él, tanto en la web, ¿cierto?, como en los buscadores del estilo Won, o de la antigua Easy, ¿cierto?, y en inglés, del tipo Easy. Claro, o del sistema Scopio, que son bases de datos de artículos importantísimos, científicos. Entonces, pero no hay ningún libro que relate eso. Entonces, yo partía bajo la premisa de eso. O sea, ahí necesitamos, como parte, ¿cierto?, de investigadores, un libro que hable acerca de la visión de Japón en el fin del mundo. O sea, cómo nosotros vemos a Japón desde Chile. Y a partir de qué vemos esa visión, desde los
desde lo que llega y desde lo que podemos aportar. Entonces ahí empiezan, ¿cierto?, las típicas barreras, la barrera idiomática, la barrera, ¿cierto?, de qué tanto dinero tú puedes tener o si estás afiliado a alguna institución. A mí me costó mucho encontrar en las bases de datos artículos liberados, por ejemplo. Hay artículos que costaban $40-50 que eran muy caros y eran libros, eran artículos científicos. Entonces, aparte de una millonada de plata que uno tiene que gastar para esas bases de datos, para tener esa información, ¿cierto? Toda esa información está desperdigada en el mundo virtual. Entonces, lo que de una u otra manera se hace en este libro es recopilar todo eso, darle una interpretación, darle una línea argumentativa desde el fin del mundo, porque yo no soy japonés, ya yo sigo, ¿cierto? Investigo a Japón con una visión crítica, una visión revisionista en algunos casos, pero yo no soy japonés, entonces yo no puedo pensar como un japonés, no puedo escribir como un japonés, no puedo vivir, ¿cierto?, la historia de Japón como un japonés. Tengo que hacerlo desde el fin del mundo, y a partir de eso, ¿cierto?, recopilo la información, la interpreto de una manera con un carácter histórico. Eso no quiere decir que sea fome, porque generalmente el sinónimo de historia, ¿cierto?, es una fomedad enorme, pero no, es un libro que está narrado de manera muy didáctica, casi como si fuera otra charla más. Ahí sale tu lado profesor. Sí, no, o sea, tiene mucho dibujo, cada capítulo tiene una parte donde hay fotografía, donde hay gráfico. El libro es muy didáctico. ¿Y qué aspecto de la visión puedes destacar a partir de Introducción a Historia del Japón? Principalmente que hay cosas, por ejemplo, que la historia del Japón dice o da por cierta, pero principalmente lo sabemos por historiografía española o historiografía occidental, pero los japoneses no piensan tanto así. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto es el libro, por ejemplo, de Ian Buruma, que se llama El precio de la culpa, que habla acerca de las perspectivas que tienen los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y tú vas a ver que el resultado de estas perspectivas es completamente distinto a esta historia orientalista, mágica, ¿cierto?, idílica, que pueden tener los historiadores occidentales con respecto a Japón. Entonces ese aspecto yo puedo destacar, que afortunadamente, ¿cierto?, yo pude sacar historiografía japonesa de Japón, historiografía japonesa occidental, las confluyo en una sola interpretación, y esa interpretación, qué mejor, que es con un lenguaje que nosotros podemos comprender, que es desde el fin del mundo, o sea, desde Chile. Y a partir de eso, ¿cierto?, tirar líneas para poder seguir estudiando el código Japón, por así decirlo. Sí, maravilloso. Yo creo que ahí te respondía la pregunta para Mari Crimen. Ahí está lo que había hablado Carlos anteriormente, pero ahí está ahora más detallado, mejor explicado, para Mari Crimen, que se integró hace poco rato atrás. Bueno, aquí Javier nos comenta lo que habíamos hablado hace un rato, que claro, que nosotros en Latinoamérica tiene una relación bastante especial con la animación, y más encima tuvimos la suerte que esta generación de los 90 llegó el anime traído directamente de Japón y no pasó por la censura y adaptación estadounidense, lo que se agradece bastante. Entonces aquí Latinoamérica ya tiene una visión diferente del anime, por ejemplo, que la que tiene Estados Unidos. De hecho hay una youtuber que hace esa analogía, una youtuber latinoamericana que vive en Estados Unidos y habla de cómo se vive en algún anime aquí en América, por qué triunfaron en Latinoamérica y no allá en Estados Unidos. El caso emblemático, Saint Seiya. Aquí en América Latina, furor, en Estados Unidos poco, tibio el recibimiento que tuvo, Saint Seiya, por ejemplo. Muy interesante eso. Y eso por ahora. Bueno, ahí estoy comentando, sí, que comentando las revistas, por supuesto, las clásicas, la Doca, la Minami, la Chirase. Sí, qué nostalgia escuchar esa revista. Yo tengo aquí también en mi biblioteca personal de esa revista. Obviamente hoy día ya son fuentes, no son como fuentes para la cultura pop. Ahí están las revistas para investigarlas. ¿Qué es que? Al final siempre estás quedando para el final. ¿Qué es que con tus preguntas? ¿Tiene alguna pregunta que es que?
Sí, la verdad es que primero que nada darle las gracias a Carlos por la instancia, como siempre, a todos nuestros invitados. Gran honor tenerlo acá. Y de verdad que lo que he dicho me ha dejado muy... me ha tocado muy en lo personal, porque siendo estudiante de historia, ¿no? Teniendo interés en lo que es la historia japonesa, es verdad, o sea, lo que ha hecho Carlos acá con su libro, yo creo que es uno de los grandes precedentes, sin querer darle más exageración, pero sí es un mérito muy grande hacer historia del Japón desde Chile. No es fácil, es todo un mérito. Y mi tema va un poco más por ahí, por lo que dijo. O sea, acá el tema de la academia es muy complicado, ¿no? Acá estamos en una instancia de japonistas, los que estamos aquí nos encanta Japón, alucinamos con Japón, los seguidores también, por algo siguen a Japonistas Chile, pero a nivel académico acá en Chile Japón no cuenta con el mismo interés, entonces no es fácil hacer historia buena acá en Chile. Sí, está empezando a llover. Entonces, no, te agradezco un montón, Keske. Muchas gracias. No, o sea, para mí es realmente un honor compartir instancias y todo un referente, por supuesto. Y por eso mi tema va un poco más ahí, como con lo que decía usted, el consejo que nos daba de aquellos que queremos seguir con la línea de historia japonesa, cómo romper con estas concepciones un poco restringidas que tiene la academia acá, no solo histórica, sino que a nivel general y sobre todo con el tema de Japón. Sí, es un tema ese, porque generalmente, a ver, las universidades no tienen centros de estudio asiáticos, hay muy pocas universidades que lo tienen. Yo sé, bueno, el tema de la Diego Portales, el tema de la Católica, el tema de la Universidad de Concepción, pero generalmente no existe una unión, ¿cierto?, con respecto al trabajo académico, y eso principalmente yo siento que un poco más por el miedo a la barrera lingüística, a la barrera del idioma, más que la voluntad, ¿cierto?, de poder investigar cosas acerca de Japón, porque aparte que no tiene, y ahora obviamente las universidades igual están viendo temas que lleguen con más retorno a la sociedad en la cual vivimos. Entonces, y Japón, un poco debido a muchos factores, se empieza como a alejar de ese retorno. Entonces, claro, la idea o la ayuda de cómo podemos volver a colocar a Japón, ¿cierto?, dentro de la palestra, o poder volver a colocar a Japón dentro del mapa desde el punto de vista académico, es bastante complicado, y tiene que ver mucho también con la ayuda mutua que se presten los investigadores, la ayuda mutua que se presten los investigadores, e incluso llega a ser paradójico. Hay más investigadores chilenos hablando de Japón en el extranjero que en propio Chile, porque no hay porque en ese sentido, por ejemplo, nosotros hablamos en Alada, en Lima, en Argentina. Yo generalmente voy a pelearme, ¿cierto?, con estos historiadores argentinos en su propia casa, pues juego de visita. Voy a La Plata, voy a Buenos Aires, a Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, o en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y voy al extranjero a hablar de Japón. Pero aquí en Chile como no existe la instancia. Ahora último, durante estos últimos años, ¿cierto?, existen instancias como Alada, que no solamente es de Japón, sino que tiene que ver con toda Asia y África, pero que yo, por ejemplo, los miembros que hay en Alada, obviamente son mucho de China, mucho de Japón,
Y yo creo que por ahí hay que entrarle al diente, por ahí hay que entrar, hay que unirse a ese grupo, hay que participar, hay que ser en ese sentido un poco proactivo, porque también la academia es muy, como decirlo, ingrata, por así decirlo. Uno puede tener muchas ideas, pero ahí viene el tiro el tema de cómo lo vaya a hacer, cómo vaya a cortar, cómo vamos a desarrollar el tema, y empiezan a echarte para abajo. Es como no sé si alguien vio Pedro Picapiedra, ¿cierto? Que Pedrito Picapiedra, de estar muy grande, se hace chiquitito, hasta llegar, ¿cierto?, a casi desaparecer cuando lo critican. Entonces, generalmente eso pasa con los historiadores que intentan aportar de Chile, ¿cierto?, a Japón. Y yo tengo también igual como una ventaja, porque yo no estoy dentro de la academia en sí. Yo, claro, yo estudié en la Católica, tengo mi magíster en educación, pero yo no hago clases en las universidades. Yo hago clases en el Instituto Cultural Chino-Japonés, las charlas, ¿cierto?, que debido también al estallido social y a la pandemia no hemos podido desarrollar, pero eso también me da un tiempo como profesor investigador de poder meterme más en el tema y poder tener un feedback mucho mejor, porque no es la gente que trabaja día a día, sino que es la gente que lee mi trabajo, la gente que lee mi artículo, la gente que va a mis charlas, y obviamente las personas, ¿cierto?, y otros profesores universitarios que me comentan: oye, Carlos, ¿sabes qué? Falta esto otro, mira, está muy bueno lo que propones acá. Entonces, en ese sentido, hay variables que inciden en eso, y la mejor recomendación es que empecemos a unirnos como grupo, ¿cierto?, de investigadores, que empecemos a aportar al estudio de Japón, empecemos a ver conexiones entre Chile y Japón, empecemos a ver el tema de la cultura popular también en Chile y Japón, al principio, y obviamente después entrar de lleno, ¿cierto?, a la historia misma. Y es interesante porque generalmente yo veo centros de estudios asiáticos, pero que muy poquito japonés. Universidades, pero con muy poquito japonés. O historia de Japón en una sección el día viernes a las 4 de la tarde. O sea, cuando nadie está en la universidad, ahí está la cátedra de Japón. Entonces, también es un tema de volver a colocar, ¿cierto?, no solamente a Japón, sino a la historia misma de Asia en la palestra. Además que hay un tema, hay casi como un pecado de origen, ¿cierto? Casi como un pecado original, porque el Ministerio de Educación actualmente no tiene historia de Asia. Exacto. No. Y no tiene tampoco, menos va a tener historia, si no tiene de Asia, menos va a tener de África. Entonces, lo poco y nada que conocemos de Asia en el colegio se basa principalmente en algunos episodios donde los protagonistas son los europeos o los norteamericanos. Pero, y a partir de, obviamente, que y Asia comienza a estudiarse, si es que se puede estudiar en la universidad, pero a muy menor rango. Y la gran recomendación es que empecemos a unirnos como grupo y empecemos a aportar. El mismo Alada está haciendo un trabajo enorme con un trabajo enorme, ¿cierto?, con los grupos de estudio incluso, y la conformación de los congresos nacionales, que eso también es lo que hace falta, más difusión y más divulgación de la cultura de Japón. Exacto, de hecho eso último que mencionas, Carlos, es lo que tratamos de hacer nosotros aquí en Japonista, pues justamente aquí. Exacto. Japonista en parte es somos aquí asociados varios profesionales que tratamos de bajar estos contenidos académicos y difundirlos masivamente. Por eso hacemos estos programas, por eso estamos aquí reunidos, por eso bombardeamos las redes sociales y dormimos poco también y trabajamos los fines de semana también para difundir. Porque justamente queremos hacer eso, porque sabemos estos vacíos, este poco entendimiento que hay. Bueno, y ahora me doy cuenta que tú y yo nos parecemos harto en la rutina que tenemos, esto de movernos un poco en el mundo académico. Bueno, somos profes de colegio, hacemos esta crítica a la educación de que no hay espacio para Asia, para África. Me
bueno, yo también reconozco que trato de meter a Japón cuando puedo en la historia mundial. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ahí Japón aparece como la víctima de la bomba atómica. No, Japón es más que eso, por ejemplo. O cuando se estudia la escultura, cuando se estudia en séptimo, vemos las grandes culturas, las primeras civilizaciones. Ahí aparece China e India, pero no se habla de Japón, no se habla de Malasia, del sudeste asiático. Entonces ahí hay pequeñas instancias en las que uno puede hacer su pequeño aporte para que los estudiantes conozcan mucho más sobre Asia en general. Sí. Y no desfallecer, sí. porque yo lo cuento igual como experiencia personal. Para mí el estudio de Japón también es una válvula de escape que tengo. Entre tanto, entre la vorágine que pueda existir, la pega, ¿cierto? O las responsabilidades que uno pueda tener, para mí se convierte en mi zona de confort en virtud también de lo que yo mejor me siento. Entonces, y no desfallecer en el sentido de que de lo mismo que contaba anteriormente, o sea, seguir adelante pese a todo, pese a las negativas, pese a los no que te pueden llegar. Sigue adelante, especifícate más en algún tema, da alguna referencia a Chile, júntate con grupos de que estudien lo mismo. Siempre van a haber roces entre aquellas personas, pero también hay que entender que no hay para qué competir, somos tan pocos, ¿para qué vamos a competir? Y somos tan pocos en un mundo que más encima no sabe cómo somos, porque ahí, por ejemplo, el tema, yo les digo en algunas charlas, oiga, el tema, usted cuando ve a alguien japonés, ¿cómo se imagina a alguien japonés? Entonces hay un montón de ejemplos bizarros en algunos casos que no comprenden la imagen de Japón, no entienden un poco lo que es la verdadera esencia del ser japonés. Y la idea, ¿cierto?, es fomentar, difundir la cultura japonesa para que el resto de las personas, la sociedad, ¿cierto?, pueda tener algún margen. Nosotros tenemos 4.500 kilómetros de costa, estamos prácticamente en una situación de espejo con Japón. Tokio está en el 35 norte, ¿cierto? Osorno está en el 40 sur, estoy hablando, ¿cierto?, de los espejos del monte Fuji con el volcán Osorno, que son casi iguales. Entonces, y son cosas que hacen un poco el tratar de juntar ambas culturas, y es importante que empecemos a colaborar y a cooperar entre nosotros, porque es fundamental para el oficio del historiador la cooperación, y la otra para poder fomentar la cultura japonesa. Sí, de todas maneras, de hecho, sí, como tú dijiste, para nosotros los profes, por lo menos, si todos buscamos una vía de escape para salir un poco de la angustia, del estrés. Y yo le he dicho aquí a los japonistas, están los viernes conversando aquí con diversos profesionales académicos de Japón. Para mí es la mejor forma de terminar la semana laboral. Aquí conversando y desempolvando el lado académico que a veces se nos queda ahí detrás del lado de profe. Entonces aquí por lo menos pensamos, analizamos, le damos vueltas, nos damos a conocer desde un punto de vista más académico. Así que muy de acuerdo, Carlos, contigo. Sí. Mira, ahora sé que somos más parecidos en ese sentido de lo que esperaba. Más que aquella vez que conversamos en Japonista Radio. Mira, aquí hay gente que comparte lo que hablamos. ¿Sí iba a decir algo, Carlos? No. Ya. Dale nomás. Mira, aquí, Gabo, lo valorable es que existe una tendencia a una comunidad de curadores de información oriental, que se difunda de manera masiva y se agradece enormemente. Sí, somos varios los que estamos en eso, difundiendo. Cuesta encontrarnos a veces, pero cada vez hacemos más bulla. Por lo menos aquí en Japonista nos gusta hacer bulla con estos temas de difusión cultural. Y parece que lo estamos logrando, vamos bien. Javier aquí nos vuelve a comentar. Mira, Javier, una historia de anécdota igual que la de nosotros. Cuando hacía clase en colegio, dentro de lo que podía, metía Japón. Aunque hacía clase de lenguaje, pero metía la mitología o la leyenda urbana. Maravilloso, maravillosa forma de incluir el folclore japonés en las clases de lenguaje. Bien eso. Mari Crimen, lo único que recuerdo de la historia de Japón, que le enseñaron en la escuela, es que fue parte de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Lo que hablamos, porque Japón aparece recién en la Segunda Guerra. Sí. Que igual para saber más de Japón, lea el libro.
Claro, por supuesto, libro recomendado. Claro, más encima Japón lo representan como el bando de los malos, el eje del mal. Está Japón metido ahí. Y no se sabe nada más de Japón. No, bueno, eso, el capítulo 4 habla exclusivamente de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí habla un poco acerca de la posición de Japón en el mundo. Yo le aporto una confesión que puedo hacer acá, ya que no hay nadie del colegio escuchando, que yo le aporto al profe lenguaje para que en las unidades de lenguaje de básica, cuando se habla del cómic, también se hable del manga, por ejemplo. Que hay una unidad dedicada a la historieta gráfica, yo le aporto que hable de manga. Entonces ahí contrasta justamente como el manga versus el cómic. Ahí meto la cuchara en una disciplina que no me corresponde, pero aporto ahí de un poco más de la cultura japonesa. Sí. Japonista, estamos en la hora. ¿Alguien tiene una pregunta más para Carlos? ¿Una reflexión, opinión, comentario? Para Connie también, que está atenta escuchándonos ahí. A veces con nosotros, a veces con su gato, pero ahí está Connie presente. Aprovechen de preguntarle a Connie, a Carlos, ¿o están bien? Yo tengo algo que decir. Ya. ¿Puedo decirlo? ¿Tenemos tiempo? Ya estamos pasados a lo mismo, ya. Bueno, he estado escuchando atentamente lo que han dicho y sí, hay varias cosas que me han llegado. Hay varios temas y sobre todo cuando se habla de la competencia, yo siento que no tenemos competencia. En el buen sentido de la palabra. Y eso es lo que falta, por competencia. Porque la competencia es lo que hace uno a superarse. Entonces, para mí, yo que soy un poquito peleadora también, me gusta eso de tener algún rival, pero un rival potente también, no cualquier cosa. Yo creo que teniendo una buena competencia sana, por supuesto, hablando todo esto en un buen nivel, obviamente, yo creo que se crece mucho. Y lo digo muy personalmente. Lo otro que quería preguntarle a Connie, realmente, porque este libro que estamos como lanzando en este momento es como primo hermano de Japonistas Chile, porque pertenece a la colección Nippon. Así que mi pregunta para Connie es si hay más novedades en la colección Nipponia pronto. La exclusiva, se viene la exclusiva. Una exclusiva. Sí, hay... a ver, de hecho, bueno, por todo lo que pasó este año, hubo que hacer un cambio de plan de todo lo que se tenía pensado para el proyecto que tenía la editorial este año. Pero sí, hay proyectos, de hecho hay que organizar bien cómo hacerlo, tanto la editorial, la línea de colección Nipponia como la colección Hikari de anime tienen hartos proyectos y estoy trabajando justamente en cómo se viene eso, y hay al menos 2 proyectos más para colección Nipponia relacionados con Japón. Un proyecto de eso tiene que ver... no creo que haga mal decirlo ya, pero tiene que ver con Marcela Chandía. Esperamos tener algo para el próximo año. Y bueno, hay otros proyectos también, se vienen hartos proyectos. Marce tiene un proyecto bien interesante. A Marce la hemos conocido obviamente por la traducción. Ella se especializa en literatura, en historia japonesa, en lengua japonesa, y nos ha regalado ya 2 maravillosos libros de traducciones. Uno con editorial Cuarto Propio, otro con editorial Noctámbula, 2 versiones preciosas de traducciones de tremendos poemas japoneses que es realmente un lujo tenerlos acá. Es un lujo tenerla a ella como traductora chilena, y ahora está planeando un proyecto nuevo, notoriamente diferente, porque pasaría obviamente de la poesía a la teoría. Así que ese es uno de los proyectos que se vienen ya. Esperamos, si todo sale bien, si seguimos vivos a final de este año, esperamos que ya el próximo año. Y hay proyectos también, otros proyectos que existen también, que esperamos poder llevarlos a cabo pronto. Mira. Por supuesto, proyectos con japonistas y que siguen agenda. Hoy sí.
nosotros también esperamos estar en la lista de deseos de Ediciones Cero, porque también nosotros nos quedamos con ganas de más. Claro. Así que Sí. esperamos que se normalice un poco más la situación para todos los que estamos acá, volver un poco a nuestra cotidianidad para tener tiempo para llevar a cabo este proyecto que teníamos pensado también hacer este año, pero que no se ha podido, por la escasez de tiempo y por el desorden que implicó este semestre, y seguramente el segundo también. Claro. Y eso. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para Connie, para Carlos, antes de dejar el programa. Las recomendaciones, no se te olvide. También. José, ¿alguna otra pregunta? ¿Estás bien? La ¿Qué hace sección informe? Nada más que agradecer a Carlos por todo. Por Ya. todo, por esto, por Gracias. esta instancia, por este gran aporte a lo que es la historia y la cultura japonesa. De verdad que se agradece bastante y ansío leer el libro, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Connie, guárdanos una copia. Y yo quiero aprovechar Sí. también de felicitar. Quiero aprovechar de felicitar también públicamente a Carlos, de agradecerle por haberse animado a escribir este libro, a publicarlo también. Muchas A veces gracias. publicarse no es simple, a veces no es simple. Carlos es un luchador, me he dado cuenta en todo este proceso, es un luchador, le gusta harto salir adelante, ir a contra todo. Ya es su Y segunda lo dijo. publicación. Lo dijo Es su explícitamente. claro. Esta ya es su segunda publicación, y me quedo contenta porque creo que Carlos también es una de las voces que puede hablar sobre Japón. Y me gusta la visión que tiene desde la historia, no solo desde lo personal, sino también desde la historia, y aportando un lado un tanto más crítico también a lo que muestra sobre Japón. Me gusta mucho lo que hizo, me gusta este recorrido que hace, este recorrido introductorio, que no por eso es menos largo, porque partimos de lo tradicional, de la época del Bushido, hasta lo actual, ¿no? Quedó de hecho pendiente todo el capítulo que es los Juegos Olímpicos, que se suspendieron por todo esto, y la meta de Carlos es llegar ahí, ¿no? Y logra abarcarlo, lográndonos explicar lo importante que son justamente los deportes de Japón. Que Alcanzamos a colocar unos párrafos de eso. algo ahí en el libro, pero realmente, Carlos, muchas felicidades. Eres muy con tus deseos, así que este sea el segundo de muchos más que te vengan, y ojalá que te Muchas gracias. en una de las plumas en torno a la cultura de Japón aquí en Chile. Muchas Sí, gracias, de todas muchas gracias. maneras. Oye, está lloviendo torrenciales mi escritorio. Bueno, muchas gracias. De verdad, es un honor haber sido parte de este podcast. Gracias a Constanza, a José, a Andrea, a Keske, a ti, Pablo, en especial, para dar a conocer este libro desde la humildad misma, ya desde cero, dar a conocer este libro que yo siento que puede ser muy valioso, ¿cierto? Para la persona que pueda comenzar, ¿cierto? A introducirse en el tema de la historia de Japón. Les agradezco un montón. Y nada, y pueden invitarme cuando quieran. Yo Por supuesto. ya me avisan. Muy Como 11 agradable. antes, estoy aquí. Y nada, y cualquier cosa, bueno, ustedes saben, ya tengo las redes sociales, ¿cierto? carlos.rosas.p en Instagram, almahistórica.cl en la página web, y ustedes, soy materia dispuesta. Si tienen alguna duda, yo siempre intento un poco, apenas me pregunten algo de Japón, yo respondo al tiro. No tengo como esa desidia como me están preguntando, yo voy a todas. Yo también me dicen, preguntémonos, ver si tienen temas de magíster que tengan en torno a Japón. Me preguntan, no tengo drama en poder aportar y en poder ayudar a las personas que de una u otra manera pueden interesarse con el tema de Japón. Y muchas gracias infinitas. Gracias por todas sus palabras. Y eso, y compren el libro, está muy bueno.
y eso. Oye, Carlos, dos Gracias, cositas. Gabo. Dígame. Sin querer alargarme harto, qué bueno que hiciste eso último. Justamente, quizás hay una probabilidad de que te contacte quizás el próximo año. Porque actualmente estoy en un magíster de Súper. historia y gestión del patrimonio. Y evidentemente quiero salir con Japón. Así que ahí la Obvio. dejo nomás, spoiler, para el próximo año, a ver si me sale algo. Y ahí te contacto. Ya, pues. Ya, no, vamos. Vamos, Y- ya, dale nomás. Y lo otro, Claro. sin querer alargar la conversación aquí entre historiadores, porque sé que esto puede dar para mucho. Yo creo que efectivamente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tomando la historiografía de Hobsbawm, puede ser el final de un proceso largo que viene Japón. Por eso es tan importante que se lleven a cabo Tokio 2020, que varios llevamos esperándolo desde hace años, desde que se anunciaron estos juegos, porque sería el término de un proceso largo de Japón. Así que en el historiográfico, al igual que tú, estoy de acuerdo que ojalá el próximo año se realicen estos Juegos Olímpicos. Son necesarios Sí, a nivel político, económico y cultural. sí. Vale, por no un hablamos el interés debate, si no nos vamos a político, alargar por una hora más. sí. No, políticamente y económicamente tiene que hacerse. Sí, exacto. Y de hecho lo iban a hacer igual este año. Sí, Solamente porque los presionaron y para que todas las medallas de oro no fuesen a Japón, porque nadie iba a ir a los Juegos Olímpicos, tuvieron que atrasarlo. Si no, hubiera Claro. sido- no, si nosotros estábamos bien atentos aquí a las presiones y Shinzo Abe como estaba muy animado con que se hicieran, pero ya sabemos qué pasó. Sí, Ya, cosas entonces, de la vida. exacto. Cosas de la humanidad. Entonces, para cerrar el programa, no nos vamos a ir sin antes nuestra clásica sección, que aquí Andrea fue la creativa detrás de esta sección, que decíamos, como siempre decimos, tuvo No, mucho fue éxito. Meli. Fue Meli. Ah, verdad, fue Meli. Saludos para Meli, que está haciendo sus labores justamente de profe. Así que por Ella eso nos fue la que decimos. inauguró la sección. ¿Verdad? Sí. Pero Andrea tiene el crédito de pasarle después esta recomendación al Instagram. Así que ahí harto crédito también tiene Andrea en para que usted la recuerde. Yo ya tengo mi recomendación en mente. Andrea, ¿tú tienes la tuya? Yo sí tengo mis recomendaciones, las tengo Ya, listas. hazte tú entonces. Tengo dos recomendaciones. Ya. Una tiene que ver con la historia de Japón y como han hablado hoy, la cultura pop tiene mucho que aportar a la historia. Y mi humilde recomendación para hoy es que vean una serie ochentera de una niña muy pobre que nació en el norte de Japón. No sé si tienen alguna pista o les Sí. suena. Ya me suena. ¿Les suena? Se me suena. Ya sé que puede ser. Recomiendo Oshin, Oh. la serie Oshin de 1983, que relata la historia de una niña que nació en el año 1900 y recorre toda su historia, desde ese año, desde los 10 años de Oshin hasta los 83 años. Y es prácticamente la historia de Japón. Así que para tener mayor información de todo ese periodo histórico, se habla ahí del terremoto de Kanto, cómo afectó la guerra, por supuesto, la hambruna, todo sin esa cosa como idolatrada de Japón. Al contrario, esa serie marcó mucho y marcó mucho una generación aquí en Chile y en realidad en todo el mundo, muy famosa. Sí. Tenemos La pueden encontrar en YouTube, hay capítulos, en Facebook también están los capítulos en latino, español latino, y no sé si Canal etcétera alguna vez la va a dar de nuevo, ojalá que sí. Los amigos allá del canal, ojalá puedan escucharnos. ¿Y tu segunda recomendación, Andrés? Mi segunda recomendación es, como también se habló hoy día, el idioma es muy importante. Hay que saber japonés, yo creo, hay que aprender japonés y hay que empezar por lo básico. Así que recomiendo una página en Instagram que nos llegó el otro día y fue de mucha ayuda, así que le agradezco mucho a Nihongo Matsui. Está en Instagram para aprender japonés. Tiene una promo para aprender 8 sesiones para aprender lo básico de japonés
a 5.000 pesos la clase. Así que está muy, muy, muy recomendable. Ay, es de la quinta región. Sí, pero las clases ahora, como ya sabes, la pandemia no ha hecho, Claro. no ha hecho que las barreras se derrumben. Sí, como hablábamos el Se viernes pueden hacer las pasado. clases online. Exacto, como hablamos el viernes pasado, la pandemia, al contrario de lo que pensábamos, nos ha acercado más que alejarnos, a pesar de que no nos podemos juntar presencialmente, estamos más cerca ahora. Claro. Así que ahí está el Instagram de lo que dice Andrea, ahí está la recomendación de Nihongo Matsuri, para que lo sigan en Instagram, clases de japonés. Ahí. Eso. ¿Qué es que? ¿Tienes la tuya, tu recomendación? Tengo dos recomendaciones. Ya, excelente. La primera es una serie, o sea, en realidad no solo la serie, sino que ya casi una franquicia, es Japan Sinks, el hundimiento de Japón. Ah, verdad. Pegando, Ahora hay una, ¿cómo? pegando esa serie. Ahora es como la serie del momento. Sí. Sí, está en Netflix, estrenada, Mm. pero esta serie es una adaptación de una novela del 73. No Ajá. tengo el autor, bueno, pero es una novela del 73 y aparte también es luego se adaptó a película en los 70 y después a otra película en el 2006, si no recuerdo. Ya como se imaginan, como habrán visto quizás los avances, claro, esa es la serie de Netflix. Habla del hundimiento de Japón, ¿no? A través de terremotos, la erupción del monte Fuji. No quiero dar más spoilers, pero aparte del género quizás como tanto de catástrofe, hay un correlato detrás que es muy crítico hacia lo que era la política y la sociedad japonesa. Así que es interesante verlo desde esa perspectiva, no solo verlo todas estas obras. Si tienen la oportunidad de leer la novela o de ver las otras películas, háganlo, muy buenas. Pero eso no es solamente, no se resume solamente en el tema de algo como una catástrofe natural. También hay una crítica detrás a lo que es la sociedad y la política japonesa, que no lo he visto en otras obras. Esa es mi primera recomendación. La segunda recomendación, que ya es más a título personal, y acá yo me hago totalmente cargo, y qué bueno que se reconectó Carlos, justo para mi segunda recomendación. Me caí porque estaba buscando mi recomendación. Está bien. Está bien. Mi segunda recomendación, ya a título personal, no tiene nada que ver con una obra, con una serie o algo así. Es una recomendación, insisto, me hago totalmente responsable de lo que voy a decir. Es una recomendación tanto a la academia como para aquellos que nos siguen, ¿no? En general, es tanto que nos gusta el tema de hablar en la historia, de repensar la historia, ¿no? Bueno, repensemos un poco qué estamos hablando, qué estamos viendo y también, bueno, veamos por qué estamos dejando a Japón de lado, por qué estamos dejando a Asia o a otras regiones de lado, por qué no le estamos dando tanta importancia a su estudio, ¿no? Y empecemos a pensar un poquito en cómo podemos, entrar estos relatos, ¿no? Que nos parecen tan lejanos, pero que al final no son tan lejanos como podemos ver, y darle mayor importancia a trabajos como por ejemplo el de Carlos o muchos otros autores que, insisto, o sea, una mirada de la historia del Japón desde Chile, eso no lo hace cualquiera. Claro. Eso no lo hace cualquiera, entonces es un mérito, no sé, muy grande, y no es para hacerle la pata a nuestro invitado del momento, ¿no? Pero creo que eso no lo hace cualquiera, y es algo que la academia tiene que ver y tiene que repensar cómo estamos viendo la historia, cómo estamos haciendo la historia, ¿no? No podemos limitar solamente a historia de Chile, a historia de Latinoamérica, sin querer bajarle el perfil, por supuesto, que es muy interesante, pero miremos otras regiones, miremos Asia, miremos África y por supuesto miremos Japón. Así que esa es mi recomendación. Muy buena, muy buena. Sí, bueno. Ya, Carlos, después no me van a dejar participar en los live, pero bueno. Sí, mira, tengo dos recomendaciones
aparte obviamente de Introducción a la Historia del Japón, una mirada desde el fin del mundo. Claro. Ya disponible en @piritat. Mira, hoy día me llegó una información de que el sitio tsunagaru.jp.bunka.go.jp está creando lazos, ¿cierto? Y ampliando horizontes. Es una página del gobierno de Japón que invita al estudio del idioma japonés. Lo hace a través de 3 niveles. Esto es totalmente gratuito. Principalmente habla desde relacionarse con personas, los saludos cotidianos, el uso de los servicios de envío, ir al restaurante, preguntar el camino, ir a la biblioteca, hacer uso de la farmacia. O sea, hay un montón de videos ilustrativos muy parecidos a lo que era el reto de Erin, por ejemplo, en su momento de la NHK, ¿cierto? Pero esta vez ligado desde la historia, o sea, desde la página, ¿cierto? del gobierno japonés para extranjeros residentes, que también nos puede ayudar mucho al estudio del idioma japonés. Está en distintos idiomas, para que no se asusten. Está en inglés, está en japonés, está en chino, en portugués, en español y en vietnamita. O sea, para mí es una grata sorpresa, porque te da cuenta un poco de la forma en cómo los extranjeros, ciertos residentes, pueden comunicarse con los japoneses, y a partir de ahí también un ejemplo de cómo nosotros, yendo a Japón, podríamos comunicarnos. Esa es como la primera recomendación. Es completamente gratuito, lo cual es muy bueno, y también ve un poco el tema del idioma de Japón. Y el otro libro que voy a recomendar, pues voy a recomendar un libro, aparte de Introducción a la Historia del Japón, que está aquí presente, ¿ya? Hay un libro que es Japón ganó la guerra, ¿cierto? Este es de Jesús Hernández, este es de Editorial Melusina. Habla un poco acerca de la migración japonesa en el Brasil durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cómo los japoneses brasileños llegan al territorio y cómo van ambientándose, ¿cierto? Cómo van ambientándose, ¿cierto? Al territorio, ¿ya? Es un libro muy, 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 muy bueno. Lamentablemente no sé si tiene un punto de venta aquí en Chile, pero Jesús Hernández es muy conocido por ser uno de los pocos escritores mexicanos, ¿cierto?, que escribe acerca de Japón. Hay una triada. Está Manuel Hernández, que habla acerca de la cultura pop, ¿cierto?, que es español. Sergio Hernández, que habla acerca de los migrantes japoneses en México, y Jesús Hernández, que habla acerca de los migrantes mexicanos. También es un tema fascinante, el tema de la migración japonesa durante este periodo, principalmente viendo desde el punto de vista del espionaje japonés, de los lazos, ¿cierto?, y las redes tanto políticas como económicas que tenían aquellos japoneses venidos a América. Y este libro es sin duda, ¿cierto?, uno de los buenos libros que hay acerca de Japón y Brasil principalmente, ¿ya? Habla un poco de la llegada al puerto de Santos, habla de la manera en cómo los japoneses vivían los primeros años en el territorio, de su origen campesino, de los malos tratos que tuvieron tanto de las mismas empresas japonesas de traslado, ¿cierto?, de migrantes, hasta los patrones de fondo que habían en Brasil, ¿cierto? Y principalmente te detalla un poco la vida que tenían aquellas personas en el territorio. Es un muy buen libro. De hecho, es parte, ¿cierto?, de la bibliografía de uno de los proyectos que tengo con respecto a migración japonesa en Chile y en Latinoamérica. Así que súper animado con este libro. Y es entretenido, es sumamente entretenido, porque también habla acerca de un grupo de extremo nacionalismo japonés que incita a todos los migrantes japoneses brasileños a decir que Japón ganó la Segunda Guerra Mundial. De ahí viene el título del libro. Es el Shindo Renmei, ¿no? Sí. El Shindo Renmei de Brasil. Sí.
Sí, ese No, grupo, no. ¿cierto? Coaccionó prácticamente a una gran parte de los migrantes japoneses brasileños en el interior de Brasil y los obligaron a pensar y a decir que Japón había ganado la Segunda Guerra Mundial. Ahora, obviamente que para eso tienen que leer el libro, pero es así. Y por eso viene el título del libro, Japón ganó la guerra, que es la otra recomendación que hago, que también es bastante interesante. Y obviamente el mejor libro de todos que este. Eso, Hay que hacer la película y el documental. por supuesto. Me retracto en algo. Creo que ya tengo una recomendación. Excelente, José. Es una página de Instagram, bueno, casi siempre recomiendo yo páginas de Instagram, la verdad. Está bien. Es sobre arte japonés. Es una página que se llama Japan's Art, así muy simple, y tiene varios grabados, pinturas japonesas, cosas inspiradas en Japón, más que nada contemporáneas. Está bien interesante, es incipiente, tiene no muchas publicaciones, pero estaba viendo y tiene obras muy lindas, muy interesantes. Así se escribe. Es muy simple. No sé si alcanzan a verlo bien. Y tiene muy lindas obras, casi todas del siglo XX ya. Es ya, sin punto, Japan S Art, junto. Son Ya. casi todos ukiyo-e del siglo XX ya. Ahí está, la recomendación de José. Japan's Art, ahí está. Ahí están las imágenes que nos habla José. Uy, qué bonito, realmente. Son muy ¡Ay, qué lindas. hermoso! Sí. Mira, está bueno eso. Siempre José nos está dando buenas recomendaciones en Instagram. Bueno, que además Instagram es la red social que la lleva, como conversamos en lo largo del programa. Así que ahí tienen, si quieren decorar su Instagram con imagen Japón, aquí tienen la recomendación de José. Realmente buenas ahí buenas imágenes. ¿Cómo tienes tu recomendación? ¿Tienes de casualidad o no? La verdad es que me pilló un poco desprevenida el tema de las recomendaciones. Recomiendo este que ya lo recomendó Carlos. Está bien bonito. Ya que lo mío es más cultura pop, quiero recomendar, quiero invitarlos a estar atentos al próximo libro que se viene también en ediciones cero, que tiene temática de anime. Se llama Neo Tokyo, historia del anime en Chile, y es un libro muy particular que aborda también la llegada del anime y lo hace desde una perspectiva política, digamos. Voy a hacer una muestra rápida para no robar tanta. Acá tengo Pero una. estamos compartiendo con en todo caso, está saliendo ahí en pantalla. Es de Vladimir Benechea, así que ya pronto van a saber de él y lo recomiendo porque es cultura pop de todos quienes nacimos y nos criamos en los 90. Y relacionado con eso también quiero recomendar un libro que se llama El Dermatófago, que es una novela de un autor que se apoda Hatu. Voy a postear el link que encontré en Amazon del libro. Este libro es una novela que, si bien no trata nada de Japón literalmente o directamente, en la novela los personajes son personajes del imaginario chileno criado en los 90 y están relacionados con la animación japonesa, ¿no? Con toda la cultura pop japonesa. Y es interesante el trabajo que hace el autor Hatu de cuestionar un poco las narrativas que hacen las mismas series de cultura pop desde una visión no solo del chileno, sino del espectador mismo, ¿no? De repente errores o un poco de mañas que hacen las series de anime mismas, y que creo que es interesante abarcar. Así que eso, recomiendo El Dermatófago, una novela chilena de un autor chileno, Hatu. Ahí dejé el link que está en Amazon, y eso, recomiendo eso, para que lo conozcan. Este es el libro que hablaba Connie. El Dermatófago, 100% chileno. 100% chileno. O sí, no sé si será la primera, pero una de las pocas novelas que realmente inserta el anime como parte de ni siquiera como tema central, sino que lo inserta como parte de la vida de los personajes. Lo que yo creo que ya hace bastante al crear personajes que son personajes actuales y contemporáneos. Por eso lo recomiendo, porque creo que es también una fuente de identificación, ¿no? Son una historia, personajes que seguramente relatan con muchos o con una parte de la generación que creció en los 90 con la animación de los 90 también.
Sí. Bueno, y para terminar el programa, porque hemos tenido, primera vez que tener un programa tan largo, no recuerdo habíamos tenido un programa tan largo, pero yo creo que es necesario, así la conversación ha sido muy interesante. Para terminar, entonces, yo les voy a recomendar el episodio número 24, en el que Connie, Carlos y yo hablamos sobre el Cool Japan, por ejemplo. Este mismo tema que hemos abordado un poco aquí, ahí con Connie lo hablamos en ese episodio, el que están viendo ahí en pantalla, está disponible en YouTube. Hablamos del Cool Japan en la cultura, música y pop japonés. Ahí estamos los tres hace 2 años atrás, en nuestro Japonistas Radio de ese entonces, conversando sobre este interesante tema. Al igual que ahora, compartiéndolo con los auditores y con la gente que hacía preguntas también ahí. Y me acuerdo que también este programa uno de los más comentados, porque si miramos aquí los comentarios, mucha fanaticada de Carlos apareció ahí a comentarle al profe. Mira ahí, los fans. Así que ahí, sí. El que quiera ver, el que quiera conocer más de Carlos, fui víctima, y lo que escribe y dice, vea ese episodio. Sí. Fui víctima de memes, porque mis alumnos vieron el podcast del Japonistas Radio. ¿Ya? Y me lo comentaron después en clase. ¿Y qué te decían? Sí. Nada, porque lo encontraban súper bueno. Es que lo que pasa es que ahí, por ejemplo, estoy en mi otra faceta, en mi faceta de Japón, claro. No en mi faceta de profe. Entonces, primero se extrañaron de que no ocupé corbata ese día. Yo siempre he hecho clases con terno corbata. Entonces se extrañaron un montón de que no tuviese. Entonces fue para ellos, no sé si chocante, pero les gustó mucho el episodio. Después obviamente querían comentar más de eso. Sí, se cayó. No tenía... Se descubrió el personaje. Pero claro, se descubrió. Así que bueno, pero eso, ¿no? Muy, muy agradecido, nuevamente decir muy agradecido por haberme invitado y también por recomendar este podcast radio. Sí, ahí tiene hartos likes y hartas visualizaciones el episodio, a pesar de que ya tiene sus años, sigue siendo visto. Bueno, para ir terminando entonces, mira Gabo lo que nos dice, deberíamos tener Japonistas Podcast 24/7, uy. ¿Y de dónde sacamos tanta energía? Sí. Para hacer eso. Nos tendríamos que ir turnando. Necesitamos patrocinadores. Rotación. Japonistas de turno, así. Claro. Como ese maratónico programa que hicieron Resident Hit a inicio de los 2000, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Antiguo eso parece. Calle Carnet. Las 54 horas de programa fueron esas. Sí. Por lo lejos el cartel. Se dejó muy lejos. Total, Japan Gohan Food se pone y se pondrá con la comida cuando vamos a encontrarnos. ¡Ay, muchas gracias! Por eso. Siempre auspiciando nuestra hambre, siempre auspiciando nuestra salud en los eventos. Sí. Nuestro amigo de Gohan Japan Food. Sígalos también ahí en Instagram, por supuesto. Muchas gracias. Y por supuesto le decimos ahí a Gabo que si tiene cualquier noticia con Gohan Japan Food que difundir, envíenla para nosotros y la compartimos, por supuesto. Ya. Entonces, nos despedimos, que aquí ya cada uno de los japonistas hizo sus preguntas, sus recomendaciones. Ha sido un programa largo, de casi 2 horas, pero creo que ha sido justo y necesario, tomando las palabras de Carlos y de Connie, para hablar de este lado más académico y cultural de Japón. Así que muchas gracias Carlos, muchas gracias Connie, por el tiempo, por estar aquí hablándonos, por el maravilloso libro que nos van a traer pronto. Y cualquier cosa nos escriben y los tendremos aquí luego, para cada lanzamiento del libro, cada novedad, pueden venir acá a comunicarla, por supuesto. Muchas gracias por la invitación, se agradece mucho. Sí. Así que nos vemos. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de Japonistas Podcast, con 15 episodios ya al aire. Así que, chaito. Hasta el otro viernes. Chao. Chaito, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.